Hola, muy buenos días. Ahora estamos en un nuevo programa de Construyendo la Verdad, en este día 26 de agosto del 2021, en, en vísperas pues de el mes de la patria, que es septiembre. Vamos a tocar un tema que está muy de moda, que es, nosotros le titulado pues la cosmovisión de los vencidos en la conquista de México. Eh, Presento a ustedes, bueno, por supuesto, a Benito Balam, que ya lo conocen muy bien, quien es poeta, historiador, licenciado en ciencias políticas y realmente muy conocedor de la historia, en especial de la historia de México. Y Maro, que Maro Plaza, él es educador, filósofo y humanista, conocedor también en especial de la historia relacionada con Latinoamérica y la integración de esta región, pues en una misma historia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hago es que ese título que les comenté ahorita, pues realmente es idea de Benito Balam. ¿Y por qué se te ocurrió eso, Benito Balam, ese título? Creo que es muy sugerente debido a que son ya 60 años de la publicación del libro de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla y hoy en día se está poniendo en tela de juicio pues muchas de las eh, propuestas que él hizo en su tiempo junto con el padre Ángel María Garibay en esa recopilación de los anónimos indígenas y cronistas que referían acerca de la conquista, dando una visión muy novedosa pues para ese momento, ¿no? Y Claro, yo retomando eh, esa gran aportación de este gran humanista, don Miguel León Portilla, para nuestros tiempos, porque sigue siendo un humanista vigente, ¿verdad? No solamente para México, sino para América Latina y el mundo. Eh, que en qué consiste esa vigencia de su visión, ¿no? Yo lo modifiqué en términos de cosmovisión porque los propios indígenas hablan de su cosmovisión, de su cosmovivencia, ¿verdad? Que no es igual a la visión filosófica meramente de Occidente, ¿no? Sino es mucho más e intercomunitaria, ¿no? Entonces, por eso la mencioné o propongo este título para nuestro tema, ¿no? claro, Se está cuestionando incluso que haya habido una conquista de México, ¿no? Eh, Se habla de resistencia de los pueblos indígenas, 500 años de resistencia, pero ¿resistencia a qué? Si ya no hubiera una conquista, ¿no? Entonces, como que genera una confusión identitaria que es en la que estamos viviendo, ¿no? Y justamente por eso me animé a proponerla para que le entremos al tema. gracias, Benito. Sí, realmente lo que tú comentas es muy importante porque es irnos acercando poco a poco a las diferentes facetas que tiene la verdad de la conquista de México. Eh, antes, antes de León Portilla, pues no, realmente Miguel León Portilla, no se hablaba, pues prácticamente no había voz de los vencidos, es decir, todo era contado por el vencedor. Y en Ujú. su libro, pues realmente queda muy claro, eh, se hace ese esfuerzo, pues, de darle voz a los vencidos.
y conocer un poco de lo que ellos sentían y de lo que ellos, y de cómo vivían esa conquista. Si ustedes me lo permiten, pasaría yo a una propuesta de la primera pregunta. Y eso realmente, esa me gustaría que nos introdujera un poco Maro Plaza en relación a su visión desde el punto de vista de la conquista y del descubrimiento de América y de la conquista de América, no solamente de México. ¿Cuál es la idea que ha sido predominante en este tiempo, Maro? Gracias, Manuel. Muy buenos días. Eh, Esta es una pregunta muy importante, pues porque, bueno, primero hay que ver lo que tú acabas de decir, desde dónde se dicen, dónde se cuentan los hechos, eh, y fundamentalmente, pues la historia a veces la cuentan los vencedores. Y sobre el reverso de la historia, pues quedan muchas cosas sin decir, ¿no? Entonces, pues es bien sabido que se han hecho, pues digamos, dos relatos de esta historia de la América, en lo que conocemos como la historia, pues sí, de los vencedores, esa historia color rosa, esa historia eh, épica, y bueno, pues también lo que se ha dicho, también la otra parte de la historia, digamos, oscura, más, entonces, ese es como los enfoques que uno percibe, y desde la escuela, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Al ser formado en estas culturas del Caribe, pues de la escuela nos enseñan esa idea que acabo de decir. Entonces, en el fondo, se deja al lado la verdadera justicia de la historia. No hay una justicia de la historia. Eh, y me parece como muy importante en estos momentos porque va surgiendo a través del tiempo pues los diferentes enfoques que son necesarios, pero con miradas más críticas, ¿no? Eh, Como hacían mención ahorita, ¿no? De estos grandes historiadores como Portilla, que comienzan a darle pues el alce, digamos la justicia histórica de la otra versión. Por eso es importante eso de cuál es la versión justamente de los vencidos. Entonces comienza a cambiar la escena de la historia porque se van confrontando esas dos partes que son sujetos. Lo que sí es importante es que hay que partir de los hechos, tal como sucedieron y que están ahí, y que fueron dos sujetos históricos diferentes, coincidieron, pero que entraron en esa nueva trama de la historia de lo que conocemos como la conquista. Entonces, yo pienso que en este momento, pues, hay que pasar a esas consideraciones, de alguna manera, pues más, lo que digo, con más justicia, con más entendimiento, quizás haciendo uso pues de todo lo que son las ciencias históricas y todo lo que en este momento contamos con esas ventajas para ir mirando lo que allí aconteció. Pero sí tenemos que salirnos fundamentalmente de esos esquemas de los vencedores y vencidos, y más bien, a ver, ¿dónde va el hilo de la justicia histórica de estos grandes hechos? Perfecto. Gracias, Maro. En relación a lo que dices, creo que hay dos puntos que son muy importantes resaltar, que es, por un lado, pues, que no la historia no es algo, vamos a llamarle así, plano,
sino que tiene diferentes niveles, diferentes profundidades y diferentes visiones, tanto de los vencedores como de los vencidos y los terceros, que vamos a llamarle los que están viendo desde fuera lo que sucede, ¿no? O sea, como la visión que tenemos nosotros los mexicanos de Estados Unidos e Irak, ¿verdad? Va a ser diferente a la visión que tienen los norteamericanos o los que viven en Irak o los propios de ese lugar. Es decir, la verdad histórica es, yo lo veo como algo con diferentes profundidades, algo que es como una esfera que depende de donde nos pongamos, lo vamos a ver diferente y tiene diferentes profundidades. Y también es importante estar abiertos y tener la mente abierta para no ponernos en una posición del todo bueno o todo malo, o todo sí o todo no, sino que desde los diferentes puntos de vista ir haciendo el análisis crítico. Y en este punto, yo creo que es importante hacer mención de lo que decía Benito, y no sé si quieras, Benito, ahondar un poco más en eso. ¿Cuáles son los elementos críticos que actualmente se están considerando en la conquista de México, en la batalla de Tenochtitlán, y sobre todo en esa visión amplia de la imposición de una nueva cultura en toda América por diferentes países, especialmente por Portugal y por España? ¿Cuáles son esos nuevos elementos, Benito, a tu juicio? Sí, bueno, se está cuestionando que haya existido un imperio azteca como una versión eurocéntrica, por decirlo así, de la configuración de poderes que existían dentro del Anáhuac y el Mayab, y por extensión también el Tahuantinsuyo en Sudamérica. Entonces, esta configuración de poder o de poderes, desde luego que era diferente a los imperios europeos o los imperios que se fueron desarrollando en el Mediterráneo. Sin embargo, no dejaba de ser una configuración hegemónica, porque abarcaba todo el Anáhuac. Y el Anáhuac era, el Semanáhuac era una tierra entre agua, ¿no? Que no era solamente el modelo de Tenochtitlan. Tenochtitlan como ciudad era la escala de microcósmica, por decirlo así, del macrocosmos del Anáhuac, porque venía de mar a mar, ¿no? Y esa era la cosmovisión que existía. Es cierto, no habían la firmeza de un Estado moderno, porque los estados modernos apenas empezaban a configurar justamente por la conquista, justamente a través del el mal llamado descubrimiento de América, que yo lo llamo encubrimiento de América, ¿verdad? Porque fue un encubrir quienes fueron los verdaderos descubridores, 30,000 o quizás 50,000 años antes de que llegaran los europeos, ¿no? Claro. Que fueron los grupos asiáticos, ¿no? del norte de Asia y también de Polinesia. Entonces, cuando estamos hablando de esta confederación de tribus o confederación de alianzas,
la llamada Triple Alianza, pues no solamente se dio en los lagos de México, se extendió. Y es cierto que guerreaban con pueblos que no se habían sometido, como el de Tlaxcala, como los purépechas en Michoacán, como los mixtecos o los mayas, ¿verdad? No los tenían a todos los pueblos sometidos, pero sí había una extensión bastante grande de su régimen tributario. Eso era indudable. Desde que llegan los primeros peninsulares de Europa a explorar el territorio de Centroamérica, de hoy Centroamérica y de la península de Yucatán, se entera Moctezuma. O sea, imagínense el poder, si no hubiera ese poder, pues no habría esa información. Entonces, esa es una de las críticas que en este momento se maneja y me parece como que falta fundamento en términos de un conocimiento más sólido de cómo estaban estructuradas las alianzas entre los pueblos. Y la guerra, por el otro lado, ¿no? Que se menciona el hecho de la conquista como si fuera de un imperio a otro imperio. Y como no hubo tal imperio, entonces pues no hubo conquista, sino solamente batallas y escaramuzas bélicas, ¿no? Que se dieron. Pero en realidad estamos hablando de un choque de civilizaciones, porque era una civilización completamente autónoma, autóctona y milenaria. De las 5 grandes civilizaciones que habla Miguel León Portilla, y luego ya Enrique Dussel lo retoma, originarias de todo el mundo, la mesopotámica, la egipcia, la hindú, la china y las de la llamada América, que en ese entonces era el Anáhuac, Mayab, el Tahuantinsuyo. Estas regiones son las civilizaciones madres de toda la humanidad. De todas las demás sociedades y gobiernos, países que se formaron, vienen de estas civilizaciones matrices. Incluso la civilización de los judíos que se menciona como muy, muy antigua, pues proviene de los judíos y de los mesopotámicos. Recuerden que Abraham venía de Mesopotamia, ¿no? Y viaja a Egipto y Moisés viene de Egipto. Entonces, hay toda una herencia cultural que viene de estas civilizaciones. Y esto es lo que se da como en el fondo de toda esta guerra. Choque entre civilizaciones. Si no se quiere llamar como imperios o no se quiere llamar como imperio mexica, pues sí es una gran civilización que se conmueve y que lucha por sobrevivir y resistir ante el avasallamiento de la civilización que viene de Occidente, ¿no? Y que lamentablemente pues predomina hasta ahora, ¿no? Gracias, Benito. Pues es muy importante y muy interesante lo que acabas de comentar, porque realmente sí, los grandes historiadores y los grandes conocedores de la cultura prehispánica han considerado desde hace mucho tiempo que precisamente esa cultura que nosotros teníamos en América, pues realmente es una de las culturas fundamentales que dan pie a las culturas actuales, Claro. junto con las culturas en otras partes del mundo. Eh, el doctor Pedro Salmerón ha hecho alguna crítica en el sentido, pues, de lo que estás diciendo, en el sentido de casi
descalificar las versiones anteriores. Yo no entiendo porque su visión es hipercrítica, por decirlo así, pero creo que se pasa un poco en relación a mantener un poco más el equilibrio y no tomar nada más una visión, sino tener una visión más amplia, más englobadora de los diferentes aspectos. Y seguramente Maro Plaza va a tener algún comentario adicional que hacer de esto que se ha estado discutiendo hasta este momento. Por ejemplo, ¿qué aspectos consideras tú que faltarían agregar a esta discusión, Maro? Pues yo creo que mirando a estos pensadores latinoamericanos como Dussel, eh, este, hay nuevos elementos que se van presentando poco a poco en nuestros procesos históricos de los pueblos, ¿no? Y justamente hay por lo que nos decía, acotaba Benito, lo importante de esa mirada pluricéntrica del mundo. No hay un solo centro de poder, no venimos fundamentalmente de una civilización única, en este caso eurocéntrica, sino que saber que existimos desde muchos otros centros culturales civilizatorios. Ese elemento yo creo que hay que considerar. Y es lo que se va haciendo como conciencia en nuestros pueblos. Ahorita pues recuerdo en el caso de Bolivia, ¿no? Que desde su constitución, nueva constitución, se declara como un pueblo pluricultural y plurinacional. Esos elementos tenemos que ir considerándolos para a la hora de ir viendo nuestro proceso histórico, ir haciendo esa síntesis histórica por donde han pasado nuestros pueblos, nuestros antepasados, grandes civilizaciones, conquistas, encuentros, desencuentros, y que somos el resultado de eso, ¿no? Entonces, a la hora como decía anteriormente, hacer justicia a estos procesos históricos, creo que estos elementos son como muy necesarios. Y yo creo también que hay que evitar los anacronismos. Uno ve ahorita las discusiones que hay, ¿no? Y se buscan las justificaciones a cualquier, digamos, a cualquier bando, se busca justificar, pero muchas veces se justifica apelando a cosas anacrónicas. Y eso hay que evitarlo. Pues decir bueno, que el mundo mexica era un mundo, pues bueno, que había donde había un grupo que dominaba y hacía vasallo a otros pueblos, los sacrificios humanos, las muertes, y bueno, como que de ahí se justifica la otra parte, ¿no? Y los otros vinieron como que de alguna manera a, a salvar, a quitar como esa parte demoníaca que había hasta en las creencias, etcétera, ¿no? Pero uno comienza a ver, bueno, pues de alguna manera los procesos humanos nunca son perfectos. Eso es parte, el ser humano no es perfecto, es un proceso, pues porque somos históricos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, porque hay que entonces conocer, lo que quiero decir, como conocer bien las intenciones y los procesos de en este caso de cada mundo, del mundo europeo, cómo vivían, cómo vivían en ese momento, qué fue lo que nos trajeron, cuáles eran las intenciones, desde dónde, lo que hablaba, me parece interesante la propuesta del título de este programa, la cosmovisión de cada quien,
cada quien tenía su cosmovisión, sus mundos. Habían unos procesos como muy importantes. Yo veía rápidamente como 4 elementos, ¿no? Cuando más o menos revisaba todo esto, estos procesos. Y veía en los dos mundos, en el mundo de la Nahuatl y el mundo europeo desde entonces, pues primero que hay un mundo en transición. Esos nuevos ciclos, por ejemplo, en la cosmovisión de nuestros antepasados, pues por esa mirada que había de las eras cósmicas, esa temporalidad cíclica, ¿no? Bueno, pues se está diciendo que estaba como el final de una era, el surgimiento de un nuevo sol. Y si nos miramos en Europa, pues estaba también al final lo que era ya, digamos, el declive de un modelo político que fue el medieval, y estaban justamente abriéndose a ese mundo que, bueno, todavía no lo sabían, pero que ahí venía la modernidad, ¿no? En la ilustración. Eso por una parte era un mundo en transición. Otro, mundos culturales en expansión. Los mexicas, pues era eso, expandiendo los pueblos, y eso entraban en pugna también, por esa necesidad humana que hay de, de, de la subsistencia de los medios necesarios para vivir, los sistemas que implica un sistema económico, medios de producción, territorialidad y, claro, superioridad de cada civilización, de cada cultura. Y uno ve que, pues bueno, en eso andaban también los europeos. Entonces, lo que hay que considerar que son procesos, procesos de los pueblos, procesos de la humanidad. Y entonces digo que cuando uno comienza a mirar las cosas desde esos puntos, entonces evitamos los anacronismos y como que nos vamos haciendo más justos a la hora de mirar cada momento. Y creo que esos son como lo que tendríamos que comenzar a ir incluyendo en este modo de ver y asumir estos grandes temas históricos. Muchas gracias, Maro. Yo creo que sí es importante, muy importante lo que estás diciendo, Maro, porque no podemos juzgar con los elementos actuales lo que sucedió en aquella época, ni podemos meternos, la verdad, dentro de la conciencia de los diferentes pueblos y de las diferentes personas. Es decir, nada más lo que tú comentabas al principio, nos tenemos que basar en los hechos y dejar de utilizar algunas cosas que pienso yo que son peyorativas para los mexicanos, por ejemplo, el hecho de que dicen que ellos eran primitivos porque usaban sacrificios, pero Miguel León Portilla respondía a estos diciendo, bueno, pues los católicos hacemos un sacrificio de la misa en donde se recuerda, y de hecho ocurre el sacrificio de Jesús en cada domingo o en una de estas ceremonias, ¿verdad? Entonces, pues no podemos, no son equiparables, ni tampoco podemos considerar que una conducta, pues, es negativa tomando como consideración los elementos de juicio y los valores que tenemos actualmente. Entonces, bueno, pues ya nada más hasta ahí, y yo creo que le doy la voz a Benito para que pues cierre esta plática, este conversatorio, que realmente en realidad no es más que una introducción, porque el tema es tan amplio que adelante, Benito. Claro, solamente tomando esta conclusión hacia
un punto de reflexión sobre los 500 años de resistencia, ¿verdad? ¿A qué a qué se refiere? Si desde mi punto de vista, sí hubo una conquista, y esa conquista fue a la Ciudad de México, pero también a todo el mundo de la náhuac, eh, que era liderada por los mexicas. Al destruir a la nación mexica, que era la que estaba al frente de todo este modelo civilizatorio, pues el conjunto de la civilización de la náhuac deja de existir como una identidad autónoma, como una identidad soberana, como una identidad autosostenible. Todo ese modelo civilizatorio se derrumba. No solamente se destruye la ciudad, sino se destruye ese modelo. Se argumenta, pues es que fueron los propios indígenas aliados a los españoles, que en su mayoría fueron los destructores de esa gran ciudad y los destructores de esa civilización. Y podemos decir, bueno, ayudaron, terminaron siendo cómplices de esto. Eso es cierto, pero la nueva civilización que se impuso ya no fue una civilización indígena, sino fue una civilización colonial, un colonialismo que hasta la fecha sigue prevaleciendo y sigue negando al mundo de la náhuac, llamando, descalificando de una manera peyorativa a todos aquellos que se identifican con la cosmovisión indígena o con los pueblos originarios como nacos. Y naco viene de habitante del anáhuac, ¿verdad? Entonces, es como una descalificación muy inconsciente culturalmente de lo que significa esa dignidad y ese orgullo de nuestra propia identidad. Y que José María Morelos en el Congreso de Apatzingán, en el primer Congreso insurgente, llama al Congreso de la Náhuac, justamente reivindicando ese modelo civilizatorio que todavía está pendiente como un proyecto de Estado plurinacional, plurilingüístico e intercultural en nuestro país. Esa es la tarea pendiente, que podríamos decir de resistencia, pero también como de construcción o de reconstrucción, ¿no? Ya no es solamente el mirar hacia atrás, sino más bien mirar hacia adelante con las mejores aportaciones que el pasado nos dejó. Muy bien, Benito. Pues magnífico cierre, ¿eh? Pues realmente es muy esclarecedor y muy enriquecedor, pues, los comentarios que han hecho, tanto Benito como Maro. Mi último comentario va en relación a que este choque de civilizaciones que finalmente permitió la integración de las diferentes cosmovisiones, la indoamericana y la eurocristiana, pues realmente cada una de las partes aportó algo muy valioso para nuestro país y no podemos descalificar ni a los indígenas o los pueblos originarios, ni tampoco a los españoles, porque cada quien fue aportando para construir esta gran nación mexicana y, por supuesto, con sus pros, sus problemas y sus cosas por mejorar día a día.
¿Qué opinas, Maro? Sí, yo siempre apelo nuevamente al sentido de justicia, ¿no? Este, yo creo que es muy importante mm, ver que, y lo juzgo por los desplazamientos actuales de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Eh, y la despropiación. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Venezuela, esas, digamos, la Amazonía, cómo nuestros indígenas están desplazados, aislados. Eh, es una consecuencia todavía de... Sí. Bien, pues decía que apelaba a ese principio de justicia, ¿no? Viendo como las repercusiones de todo este proceso que ha sido de colonización, destrucción de las grandes civilizaciones originarias, que eso es un hecho, ¿no? Eso no lo podemos negar porque bueno, la historia lo dice, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante seguir viendo cuál era la intención con la que venían los europeos a América. Y una intención prácticamente pues era eso, colonizar, conquistar en un primer momento y que ya pues se genera la colonia. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Este, entonces decía que esas repercusiones se ven en el mundo actual y por eso la importancia de la justicia y que uno lo ve en los desplazamientos actuales, en mi caso, testigo de esos desplazamientos de los que son nuestros pueblos originarios en la Amazonia, en la Amazonía, tomando en cuenta Brasil, Colombia y en parte Venezuela. Pues cuando uno ve que son todavía atacados, no se les reconoce ni la territorialidad, no se les reconoce pues muchas veces en su dignidad humana, pues no. Hay un serio interrogante para estos procesos que se han dado. Este, y, y es importante ver porque eso es una repercusión. Uno dice, esto eran los dueños, no de un territorio, esto eran los dueños de un continente. Y cómo en estos momentos, en pleno 2021, 500 años de estos grandes acontecimientos que estamos conmemorando, vemos escenas como esta. Entonces viene la gran pregunta de la justicia. ¿Qué justicia se está haciendo ante una realidad de despojo, de sometimiento, de aniquilación de nuestros pueblos desde hace 500 años hasta hoy? Y por otra parte, pues ver todas esas pretensiones de los nuevos centros de poderes del mundo que se comportan justamente pues como imperios y no buscan someter pues solo los pueblos originarios, sino a lo que es toda estas nuevas civilizaciones que nos llamamos América. Entonces, de alguna manera, ir viendo esos proyectos de poder, de seguir imponiendo poderes, y por eso lo que decíamos hace rato, la necesidad es abrirnos a un mundo pluricéntrico, un mundo donde no hay una hegemonía, sino que somos toda una pluralidad. gracias, Maro. Sí, o sea, yo creo que tocaste un punto que es fundamental, como la historia es un presente continuo, que parece ser que pasó hace mucho tiempo,
pero 500 años no son muchas generaciones. Y realmente lo que ocurrió hace 500 años nos sigue afectando hoy en carne viva, en particular a los pueblos originarios. Y no quiero ir muy lejos, nada más hay que ir a una esquina en donde hay un habitante de los pueblos indígenas pidiendo limosna. O sea, eso es increíble que siga ocurriendo. Y son los dueños del país, y son los dueños de estas tierras, y son los que piden limosna en las esquinas, y son despreciados. O sea, es increíble que eso esté ocurriendo en nuestros países, en México, y que seamos tan insensibles de no ver eso, que lo podemos ver en cualquier esquina. Adelante, Benito. Benito. Sí, hablando de esa repercusión que tiene para nuestros días, y bueno, todo este legado funesto que ha sido la segregación y el racismo, no se hable pues también de la extinción pues de nuestra población originaria, y me gustaría abordar un poquito sobre esto, porque la conquista fue una conquista que tuvo aparejado no solamente las batallas o los acontecimientos militares, sino también la repercusión en la salud de las personas, de la población, y cómo fue diezmada esa población por las epidemias que se fueron propiciando durante esos eventos. O sea, la guerra biológica y psicológica, ahora hay mucho más refinada, digamos, tecnológicamente, fue utilizada desde entonces. Y una de las medidas fue el cerrar los canales de agua potable, no solamente los canales de aprovisionamiento de alimentos, sino también de la propia agua, y dejar cerrada la posibilidad de agua potable, y por lo tanto las enfermedades provenientes del agua, como la cólera, la salmonela, ¿no? Que en estudios antropológicos y arqueológicos recientes se ha detectado pues esas bacterias y esos virus en los restos de los habitantes de esa época, ¿no? Como sí sacudió de una manera tremenda esa guerra biológica, trayendo por consecuencia pues la muerte de su principal güey Tlatoani, en ese momento, que fue Cuitláhuac, la mayor parte de la población de la Ciudad de México como efecto de la guerra militar y de la guerra biológica. Y el hambre, desde luego, ¿no? La hambruna que padecieron. Los historiadores, como Enrique Semo, por ejemplo, hablan de que hubo más de un 80% de reducción de la población en toda América en el primer siglo de la colonización. Desde la conquista hasta ya la instauración de los virreinatos, fueron cerca del 80 al 90% de la población indígena en toda América, no solamente en Latinoamérica, sino en Norteamérica, ¿no? Fueron extintos poblaciones enteras, ¿no? Y en el caso de nuestro país, en el caso de lo que hoy es México, la primera población que lamentablemente
cuando yo lo recuerdo me conmueve muchísimo, porque en 3 años esa población de cerca de 300,000 habitantes fue reducida a unos 30,000, 50,000 habitantes cuando mucho. Entonces imagínense ustedes esa despoblación tan terrible que se inicia en la Ciudad de México. O sea, vencen a los mexicas, tenochcas, tlatelolcas, líderes de la gran civilización de la náhuac, los vencen muertos, a la mayoría de ellos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos guerrearon, todos defendieron dignamente nuestra civilización y nuestra memoria histórica. Y están y estarán siempre en la memoria de nuestro corazón. Porque el recordarlos en esos gestos heroicos como el que llevó a cabo Cuauhtémoc, ¿verdad? En el total desamparo, no son comparables, pues, con ninguna épica anterior que hayamos tenido en el Anáhuac o en el Maya o en el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos los restos arqueológicos de Teotihuacán, es cierto, y eran ciudades abandonadas, o Chichén Itzá, ¿verdad? O el Machu Picchu, eran ciudades abandonadas y desplazadas hacia otras regiones, pero no destruidas con tal saña y tal desgarramiento de hondura en el tejido comunitario como lo fue Tenochtitlan. Y bastan los restos arqueológicos para verlo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los mexicas, como cualquier pueblo indígena que se digna de serlo, respeta a sus enemigos. Respeta a sus enemigos en el sentido de no considerarlos como tales, sino como rivales, ¿no? Es decir, el vencimiento de ellos es el sometimiento o la alianza. Preferentemente la alianza y en segundo lugar el sometimiento, pero nunca el aniquilamiento. No existe un dato arqueológico de que los mexicas hayan aniquilado como fueron aniquilados ellos, la gran Tenochtitlan, por parte de los españoles y sus aliados indígenas. Y esta gran tragedia se revirtió hacia los pueblos aliados indígenas y se revirtió de una manera también trágica. ¿Por qué? Porque en la versión, hablando de justicia, ¿verdad? En el sentido de justicia de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, se busca siempre el equilibrio, ¿no? O sea, yo puedo mandar sobre ti, pero no puedo violar tu vida, ¿sí? O sea, necesito respetar tu vida y darte tu lugar. En el Templo Mayor había las representaciones de cada dios, de cada pueblo o de cada autoridad sagrada, titular de cada pueblo, de cada cultura. Tenían su lugar dentro del Templo Mayor. Y asimismo, dentro de sus propias poblaciones, el respeto a sus gobernantes. Por eso cuando los indígenas aliados a Cortés se van, se enganchan con la manera de guerrear de los occidentales, que es aniquilar al enemigo, tierra arrasada, ¿verdad? Violan su propia ley espiritual y moral. O sea, los propios indígenas aliados
eh, no, no se encuentran con el equilibrio, sino con el desorden y el caos al cual los precipita esa nueva civilización occidental. Y se gesta en lo más profundo del alma colectiva de ese conjunto de pueblos aliados un gran malestar y una gran culpa moral colectiva, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Según la cosmovisión indígena, cuando se da una enfermedad, esa enfermedad puede tener dos causas. Una causa justa por los propios pecados, por el propio mal realizado por las personas o comunidades, y que se restablece cuando la persona o las comunidades aceptan ese mal causado y entonces reparan y se restablece el equilibrio. ¿Cuál es la otra causa del mal? La otra causa del mal es cuando no hay justicia. O sea, cuando hay un acto de profunda injusticia debido a la envidia, la ambición, la codicia, la lujuria, o sea, los 7 pecados capitales que ellos los llamaban las 7 vergüenzas, ¿no? Y cuando se establece ese mal injusto, no hay forma, no existe forma de restablecer el equilibrio, sino extirpando ese propio mal. Es decir, que en este caso es civilizatorio. Mientras exista ese desequilibrio civilizatorio, se va a continuar ese mal epidémico, ¿no? Por eso la epidemia no se quedó en la Ciudad de México. La epidemia se extendió, por desgracia, al conjunto de la población. Esa es la versión de una probable versión de la cosmovisión indígena con respecto a la derrota, que no fue exclusivamente de los mexicas, sino, vuelvo a repetir, del mundo de la náhuatl, del mayab y del tahuantinsuyo posteriormente. En el tahuantinsuyo llegaron varias décadas después, pero se les adelantó la enfermedad. Las epidemias llegaron antes que los hechos militares, con Pizarro. Y lo que estoy hablando es que ese mal de desequilibrio de la injusticia sigue vigente. Y lo vemos hoy en esta pandemia que vivimos, ¿no? Como la degradación de nuestra madre tierra y por consiguiente de la sobreexplotación y esclavitud de los pueblos, pues trae por consecuencia todo esto. Bueno, ya. Pero muy bien, Benito. Pues muchas gracias. De aquí hice algunas anotaciones porque me pareció muy importante resaltar algunos puntos de lo que tocaste. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría aclarar un poco en relación a la guerra bacteriológica o a la guerra biológica. Sí, definitivamente, como tú lo estás planteando, pues finalmente sí se causa ese desastre bacteriológico. O sea, si tú le cierras a una comunidad el agua, pues obviamente que las enfermedades no se van a hacer esperar, pues sabemos que el agua limpia es fundamental para la salud de la gente y que las diarreas provienen del agua sucia. Y si no hay agua, pues la gente va a tomar agua sucia. Entonces, nada más hacer esa aclaración porque pues obviamente en ese tiempo, hasta mucho tiempo después, hasta muchos siglos después,
se tuvo conocimiento de los microbios, ¿verdad? Entonces, y actualmente sí se conoce, los mismos iraquíes utilizaban guerra bacteriológica cuando fueron invadidos por los Estados Unidos en Irak, con el anthrax, ¿sí se acuerdan de lo del anthrax? Entonces, ahí sí es una guerra bacteriológica porque difundían o diseminaban a través, por ejemplo, de cartas, las esporas de ese microbio para que le hiciera daño a otros. Y ahí sí es directamente, la guerra ocurre al utilizar esos elementos. Y en la antigüedad, pues era una situación secundaria al mal que se quería causar a las poblaciones de los antiguos pobladores. Otro punto que me pareció muy importante es que hace poco oí una anécdota interesante, como mientras que aquí se discutía si el perdón o no el perdón de los españoles a los antiguos pobladores de estas tierras, por ejemplo, el rey belga eh, pedía perdón a los pobladores del Congo por todo el desastre que ellos habían ocasionado en ese lugar, el rey de los belgas. En cambio, el rey español se negó totalmente a esta posición. Entonces, yo creo que es interesante tocar el tema del perdón, si verdaderamente es algo vigente o no es algo vigente, si es necesario o no es necesario, porque ya nuestro Estado, el Estado mexicano, ha pedido perdón, por ejemplo, a los chinos, a diferentes comunidades indígenas, o de los pueblos originarios. No sé ustedes qué opinan. ¿Tú cómo lo ves, Maro? Desde el punto de vista de la justicia. De la justicia, sí. Sí, no, pues sabemos que el perdón justamente es como uno de los medios que tenemos los seres humanos para la integración, pues, existencial, la integración emocional. El perdón es liberación, el perdón es salud. Eh, y yo sí creo y valoro mucho esa dimensión en el ser humano y la veo muy necesaria. Y que pienso que es un elemento esencial que está y que debe estar siempre alimentando el diálogo humano. Porque tenemos una gran necesidad de dialogar. El diálogo es reconocimiento, el diálogo es aceptación, el diálogo es justicia. Pienso que bueno, ahí en lo que ha pasado acá en México con el presidente, pues se ha distorsionado en el sentido porque hay otros elementos, otros intereses políticos y sabemos cómo a veces se arremete políticamente frente al modo como piensa la otra persona, ¿no? Yo pienso que pues ahí se ha generado pues esos, digamos, comentarios, a veces está muy errático, pero eso no quita la importancia de lo que hay en ese trasfondo del perdonar, porque el perdonar es como decir, bueno, vamos a entablar pues el diálogo verdadero, lo que decíamos, el sentido de justicia, pues porque sí, yo creo una cuestión que es muy importante, ¿no? Por ahí medio se tocó, pero es como en ese proceso de destrucción de una civilización, considerar así como estuvo el elemento de las enfermedades, de la guerra,
de la fuerza, pues, es la parte emocional, la parte emotiva. Yo recuerdo hace años atrás, pues para cuando estudiábamos la filosofía y estudiábamos este punto, pues, ¿no? De lo que generó la conquista, el aniquilamiento, pues el mismo considerar la destrucción de la fe, de esa comunicación que decíamos ahora, ¿no? Eso, y sabemos, ¿no? En este caso, que más que Manuel como médico, que la necesidad del ser humano tener esa parte emocional sana para que haya una salud totalmente integral, ¿no? Entonces llegan y te destruyen aquello que alimenta las emociones, como son la fe, las creencias, sus dioses, su cosmogonía, pues eso genera un mundo de, de tristeza, un mundo de todo se acabó. Entonces, ¿cómo salimos de esas depresiones emocionales? Pues un mecanismo es el perdón, para agarrar el equilibrio, para volver el equilibrio. Entonces, yo creo que visto desde ese punto de vista más, digamos, antropológico y, por qué no, espiritual, es muy, muy importante el sentido del perdón. ¿Por qué decir? Sanemos a través del diálogo, a través del entendimiento, a través de reconocernos y reconocernos desde la dignidad humana. Gracias, Maro. Sí, y para perdonarnos, para pedir perdón, se necesita un grado de humildad. Exactamente. Entonces, ¿y tú qué opinas, Benito, Eh, del Yo creo que perdón? con respecto al perdón, situado históricamente en todo este acontecimiento de la conquista, eh, se da el gran relato de las apariciones marianas en el Tepeyac, eh, que me parece sorprendente que la mayoría de los historiadores omita, como si fuera un hecho o un dicho por los cronistas de la conquista o de la colonización para justificar su propia colonización y para impulsar la conquista espiritual, pero no ahondan en, en ese gran relato, en ese relato extraordinario que una vez más el doctor Miguel León Portilla lo sacó a la luz en el año 2000 con su libro de Tonantzin Guadalupe, El Códice, ¿verdad? Haciendo la traducción extraordinaria del Nican Mopowa, del náhuatl al español y actualizándolo, ¿no? Yo creo que eso, esa aportación de, una vez más, de este gran humanista, al cual de alguna forma estamos homenajeando en, en esta sesión nuestra, de los grandes humanistas contemporáneos, resalta el hecho de que ese relato es de origen indígena, completamente del mundo del Anáhuac, y su portador de ese mensaje es uno de los vencidos, porque en los pueblos de Tulyehualco y Culhuacán, Cuautitlán, perdón, fueron aliados a los mexicas, y tan fueron aliados que cuando se dio ya el desalojo y el desplazamiento de los sobrevivientes de esa gran ciudad de Tenochtitlan, fueron muchos de ellos llevados a esos pueblos. Y según la tradición, pues Juan Diegotzin, Cuautlatoatzin, proviene de Cuautitlán. Entonces, todo ese relato
como los relatos que plasma en la visión de los vencidos don Miguel León Portilla, ciertamente son escritos algunos en latín, otros en náhuatl, otros directamente traducidos de códices del siglo XVI, ya durante la época de la colonia, códices hechos por indígenas y traducidos al español por los cronistas de la época, pero aunque haya esa traducción, que traducción quiere decir de alguna manera traición, ¿verdad? Cierta traición a la fidelidad del mensaje original, siempre queda algo, siempre hay algo, ¿no? Y cuando se examina con mayor detenimiento y se actualizan las cosas con el cuidado que un antropólogo e historiador de su talla lo hizo, primero su maestro Ángel Garibay y luego él mismo, pues resulta algo extraordinario, de que hay que seguir en este trabajo de investigación y de actualización. Pues sí, no vamos a encontrar nunca una pieza completamente original. Siempre va a haber manos de intérpretes, pero mientras más nos aproximemos a intérpretes propiamente de la cultura, de los pueblos originarios que gracias a Dios todavía no sobreviven, pues ellos, estos nuevos intérpretes nos van a ir dando más luz de su propia cosmovisión, cómo lo han venido actualizando y cómo lo entienden para el día de hoy. Entonces, todo ese proceso de perdón social que se va generando es extraordinario porque Juan Diegotzin o Juan Diego Cuauhtlatoatzin, como se prefiera llamar, viene a hacer una síntesis del propio pensamiento náhuatl mexica original junto con el nuevo evangelio cristiano. Y es como una especie de traducción del evangelio cristiano desde la cosmovisión indígena. Entonces es algo extraordinario, porque fíjense, es escrito 10 años después en náhuatl, ¿no? En 1531, 10 años después de la conquista. Estamos hablando de este gran despoblamiento que se da. La Ciudad de México, desde ese 1521, ya no es la ciudad de los originarios, ya es ciudad novohispana de los colonizadores. Pero el Tepeyac se convierte en el centro de la resistencia cultural de los mexicas y de los anáhuac, del anáhuac. Y con ello un centro de inspiración para todos los pueblos que habitan en nuestro país, ¿no? Y como yo les decía, va a ser también fuente de inspiración para Hidalgo a levantar el estandarte de la Virgen de Tonaltzin Guadalupe, y luego para el primer Congreso Constituyente con la convocatoria al Congreso de Anáhuac por parte de José María Morelos. Entonces, bien, está ahí presente. Pues muchas gracias, Benito. Realmente nos ampliaste bastante el punto de vista y aprovecho, pues yo ya me voy a despedir porque ya tenemos el tiempo encima y nada más para recordar lo que tú escribiste, el libro que escribiste, que se llama El Evangelio de Tonaltzin Guadalupe. Flor y canto. Flor y canto. Flor y canto. Flor y canto, sí, del Evangelio de Tonaltzin Guadalupe. Donde
se tocan todos esos aspectos y se hace la liga, pues precisamente de la cosmovisión eh, americana o indoamericana con la cosmovisión eh, europea cristiana y cómo se integra a través de, pues, de otros elementos que, como tú bien dices, no son tocados prácticamente en ninguna de las discusiones. Gracias. Lo que viene en ese libro de Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe. Entonces, yo creo que es un excelente momento para poder leerlo y poder tener otro punto de vista de lo que viene siendo la conquista de México, la imposición de la nueva cultura en México. Y nada más como un breviario cultural, ya tu libro anda por París y Ajá. está siendo discutido y dialogado en un círculo de lectura. Muy agradecido. Me despido porque ya para no hacerlo más largo. Mucho gusto y hasta luego.